Hola a todos, soy la doctora Natalia Nachón y en este caso, en el curso de posgrado Abordaje Clínico de la Diabetes, vamos a hablar de diabetes y su relación con la enfermedad renal. La diabetes es una epidemia a nivel mundial y una preocupación sanitaria muy importante. Ya en el año 2019, la Federación Internacional de Diabetes determinó que 463 millones de personas en el mundo son diabéticos, y esto genera un riesgo 2 veces mayor a desarrollar enfermedad cardiovascular y 10 veces mayor a generar enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal, por su parte, tiene una prevalencia estimada del 10% a nivel mundial. Esto significa que una de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, como causa de mortalidad en el año 1990, ocupaba el lugar 27, pero ya en el año 2010 ocupaba el lugar número 18. Esto determina que la enfermedad renal crónica sea una enfermedad grave, pero poco diagnosticada, ya que en el 80-90% es asintomática en forma incipiente cuando recién comienza. Dentro de las causas principales de enfermedad renal crónica, como primera causa principal está la diabetes con un 43,5% y en segundo lugar la hipertensión arterial. Es importante entonces determinar cómo se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y la realidad es que la presencia de anormalidades, ya sea en la estructura o en la función de los riñones, deben persistir por lo menos durante 3 meses. Es así que debemos incluir que haya una tasa de filtrado glomerular menor a 60 o la presencia de albuminuria con microalbuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas o el índice de albuminuria creatinina que sea mayor a 30 miligramos por gramo en una muestra de orina al azar, y esto determina anormalidades en el sedimento urinario, en la histología o en las imágenes que sean sugestivas de un daño renal, que haya alteraciones tubulares o bien podríamos tener en cuenta también la historia de un trasplante renal previo. Estos datos es importante tenerlos en cuenta porque, como dijimos, deben persistir por lo menos durante 3 meses para que hagamos el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sabemos y ya mencionamos que la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes, y esto tiene que ver con que más del 40% de los pacientes con diabetes presentan enfermedad renal crónica. Otras patologías como la hipertensión u otras patologías glomerulares u otras patologías que tienen que ver con enfermedades autoinmunes u otras enfermedades también pueden producir enfermedad renal crónica, pero en menor frecuencia. La diabetes de por sí, con la hiperglucemia crónica y persistente, genera un daño no solo a nivel funcional, sino a nivel estructural del glomérulo renal. De esta manera, se altera la barrera de filtración y la capacidad de absorción de los riñones, generando una pérdida de la homeostasis de los metabolitos y los electrolitos a nivel de la filtración sanguínea, y esto es lo que finalmente va a determinar el riesgo para el paciente de desarrollo de las múltiples comorbilidades. En esta encuesta nacional de salud y nutrición, que es la encuesta NANES en Estados Unidos, que se realizó entre los años 2007 y 2012, lo que se vio fue la prevalencia de enfermedad renal a nivel de los pacientes con diabetes en los diferentes estadios. Y se vio que en los estadios 1 al estadio 3A es consistentemente más alta que los estadios 3B al estadio 5. No solo esto, sino que la enfermedad renal crónica, en los menores de 65 años ocupaba un 25% y en los mayores de 65 años llegaba casi al 60% de los pacientes con diabetes tipo 2. Como mencionábamos recién, en el estudio NANES se ve cómo los estadios 1 a 3A son los de mayor prevalencia de enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes, llegando a más del 38% de los pacientes con diabetes tipo 2 presentan enfermedad renal crónica de estos 3 estadios. El estadio 3B al estadio 5, si bien es menos frecuente, genera más riesgo de mortalidad.
Acá vemos la importancia de por qué hay que realizar un cribado de la función renal en los pacientes con diabetes. Y vemos que está relacionado con que las complicaciones renales ocurren en forma temprana. Acá vemos cómo se altera la sensibilidad a nivel periférica, la sensibilidad en los pies, pero también la microalbuminuria aparece en los primeros estadios de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Entonces es como en el diagnóstico precoz vamos a poder evidenciar este estadio principal de estadio 1 o estadio 2 en los pacientes con diabetes. De esta manera disminuimos el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica a estadios mayores con mayor riesgo de mortalidad. Cuando mencionábamos recién el diagnóstico precoz, tiene que ver con la evolución de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes tipo 2, y acá vemos cómo entre el 20 y el 30% de los pacientes que desarrollan enfermedad renal en diabetes desarrollan mayor riesgo de enfermedad renal crónica. De este 20-30% que desarrollan enfermedad renal crónica, casi el 50% de los pacientes requieren tratamiento de diálisis. Esta imagen, este diagrama, nos muestra cómo se realiza la filtración y la reabsorción normal de glucosa a nivel renal. Normalmente, la glucosa se filtra a nivel del glomérulo y una vez que se filtra y llega al tubo contorneado proximal, se expone al cotransportador de sodio glucosa 2 y el transportador facilitador de glucosa 2, donde de esta manera se reabsorbe el 90% de la glucosa que se filtró. Una vez que llega al tubo contorneado distal, llega el 10% restante donde a través del cotransportador de sodio glucosa 1 y el transportador facilitador de glucosa 1 también, se reabsorbe el 10% del resto en el tubo contorneado proximal distal. Esto se debe a la baja afinidad y alta capacidad que tienen los tipo 1 a nivel distal. Una vez que llega al tubo colector, no debe haber excreción de glucosa a nivel renal. Es por esto que en la orina no debemos encontrar niveles de glucosa normalmente. ¿Qué sucede en los pacientes con diabetes tipo 2? Los pacientes con diabetes tipo 2 obviamente que tienen una filtración de glucosa aumentada porque aumenta el nivel de glucosa a nivel de la sangre, pero mientras no se exceda la capacidad máxima de reabsorción a nivel del tubo proximal, la cantidad de glucosa a nivel urinario va a seguir siendo nula. Esta absorción de glucosa se encuentra aumentada a nivel del tubo contorneado proximal, principalmente en los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2. Acá vemos cómo en los pacientes con diabetes tipo 2, en los cuales la sobrecarga de glucosa a nivel renal y filtración a través del glomérulo mayor a 180 miligramos por decilitro en sangre, genera una reabsorción de glucosa aumentada a través de los cotransportadores sodio-glucosa. De esta manera hay un mayor aporte de sodio a nivel de la mácula densa y de esta manera hay un aumento en la eliminación del sodio urinario junto con agua y muchas veces puede haber excreción urinaria de glucosa. Entonces acá vemos cuando hay un aumento en la filtración de glucosa porque la glucemia es mayor a 180 miligramos por decilitro y llega más filtración de glucosa a nivel glomerular. Esto vemos que estimula entonces la reabsorción de glucosa a nivel de los cotransportadores sodio-glucosa. Aumenta el sodio a nivel de la mácula densa y de esta manera hay una dilatación de la arteriola aferente a modo de compensación. Esta dilatación de la arteriola aferente a modo de compensación también genera un aumento de la presión intraglomerular, generando un aumento de la tasa de filtrado glomerular a nivel renal en los pacientes con diabetes tipo 2 y una glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro, y de esta manera comienza el proceso en el cual voy a generar alteraciones a nivel renal que me van a producir un aumento de los procesos inflamatorios renales.
Bien, si queremos resumir fisiopatológicamente qué es lo que nos pasa en el riñón de una persona con diabetes y enfermedad renal, a nivel del riñón, la hiperglucemia crónica no solo va a generar cambios hemodinámicos como los que mencionábamos hace un ratito, donde va a generar principalmente una vasodilatación de la arteriola aferente y de esta manera va a haber consiguientemente una vasoconstricción de la arteriola eferente para compensar, generando un aumento de la presión intraglomerular. Este aumento de la presión intraglomerular en forma crónica termina generando hipertrofia glomerular y consiguiente esclerosis. Pero por otro lado, esta hiperglucemia crónica también va a producir isquemia y un proceso inflamatorio a nivel renal. ¿Por qué? Porque va a disminuir el óxido nítrico y va a aumentar todos los factores proinflamatorios que van a generar apoptosis a nivel de los podocitos y de esta manera una fibrosis intersticial y una atrofia tubular secundaria. Por otro lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona también se va a activar y de esta manera se van a liberar los ROS, que son las especies reactivas del oxígeno, y el proceso va a terminar activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando expansión mesangial y aumento de la matriz extracelular. Todo esto llevado al conjunto va a terminar generando fibrosis a nivel renal, que es lo que genera finalmente el daño estructural a nivel del riñón, más allá del daño funcional que nosotros vemos a nivel del laboratorio y de los análisis que registramos. Entonces, como mencionábamos recién, es importante que nosotros evaluemos no solo el daño funcional a nivel del riñón, sino también el daño estructural. Y de esta manera, nosotros tenemos dos formas de evaluar el daño a nivel renal. Por un lado, es la tasa de filtrado glomerular, que vamos a evaluar con el análisis de sangre y de orina, pero por otro lado, podemos evaluar el daño renal progresivo con el RAC, que es el índice de albuminuria creatinina en orina. De esta manera, y evaluando el valor en donde estemos ubicados en ambos, vamos a evaluar el grado de lesión a nivel renal y el pronóstico de la enfermedad renal en estos pacientes. Entonces, como hablamos de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes, existe un patrón clásico. Y el patrón clásico tiene que ver con, como mencionábamos, un aumento de la tasa de filtrado glomerular en un principio que genera la hipertrofia glomerular renal, pero secundario a esto, y si esto persiste, va a haber una microalbuminuria por ya daño del glomérulo con hipertensión glomerular, y si progresa llegaríamos a la proteinuria, al síndrome nefrótico y finalmente a la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Es importante que tengamos en cuenta que con un tratamiento específico y dirigido hacia la patología y hacia los riesgos que estamos mencionando, esta enfermedad renal puede revertir y este daño estructural y funcional a nivel del riñón puede revertir. Entonces es importante tener en cuenta que como la regresión es posible, es interesante saber que con intervenciones multidisciplinarias en el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica podemos generar una regresión de la enfermedad renal crónica en sus estadios diferentes. La enfermedad renal crónica en las personas con diabetes es una enfermedad frecuente, es una enfermedad importante, es una enfermedad discapacitante, pero lo más importante es que tiene una estrecha relación entre la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Tanto es así que hay mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica que progresar a una enfermedad renal terminal donde necesiten un tratamiento sustitutivo como por ejemplo por diálisis. Entonces es importante tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad renal debemos tener un tratamiento multidisciplinario, intensivo y precoz para evitar el aumento del riesgo de mortalidad que tienen estos pacientes. En esta imagen insistimos con que la mortalidad es más probable en los pacientes con enfermedad renal crónica por causa cardiovascular que la progresión a enfermedad renal terminal con requerimiento de tratamiento dialítico o tratamiento
sustitutivo. De esta manera vemos cómo en la enfermedad renal crónica, en sus diferentes estadios, sea menor de 60, entre 45 y 59 o menor de 45 en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica de tasa de filtrado glomerular, vemos como siempre la causa cardiovascular y el evento cardiovascular es de alta prevalencia. Y en el gráfico de la derecha vemos cómo generando una relación entre lo que es el aumento del daño renal estructural a través del RAC, por ejemplo, del índice albuminuria-creatininuria en orina, y lo relacionamos con la disminución de la función renal a través del filtrado glomerular, vemos como en rojo se ve la mayor mortalidad por causa cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es así como los expertos determinan y solicitan que la enfermedad renal crónica sea considerada un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular por independiente, así como lo es la diabetes también. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, no solo hablamos de enfermedad cardiovascular de origen aterosclerótico, sino que hablamos también del riesgo de insuficiencia cardíaca e incluso del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y acá vemos cómo la disminución de la tasa de filtrado glomerular genera un aumento de desarrollo de insuficiencia cardíaca y también un aumento del desarrollo de insuficiencia cardíaca o del riesgo de insuficiencia cardíaca según el aumento de la albuminuria en los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Si continuamos evaluando la relación entre la enfermedad cardiovascular y la gravedad de la enfermedad renal crónica, en este gráfico vemos como a medida que disminuye la función renal o que aumenta el daño a nivel renal estructural, vemos cómo evaluamos la enfermedad cardiovascular, el desarrollo de cáncer o de otras patologías como riesgo de muerte y vemos cómo la enfermedad cardiovascular es la enfermedad que más proporción genera el riesgo de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Si ajustamos por edad y sexo, la muerte cardiovascular representó casi un 28% de las muertes en individuos con función renal normal versus un 58% en individuos con una tasa de filtrado glomerular en estadio 5. De esta manera, aumentamos el riesgo de mortalidad y se ve que según el índice de albuminuria aumenta la muerte cardiovascular al igual que el daño renal. En este gráfico muy interesante que fue adaptado por Tonelli por un estudio realizado por él en el año 2006 y publicado en el año 2011, vemos cómo si evaluamos el riesgo de mortalidad por cualquier causa en la enfermedad renal crónica en los pacientes a 5 años, en seguimiento a 5 años, vemos como a medida que disminuye la tasa de filtrado glomerular, llegando a menos de 40, en un 25%, el riesgo de mortalidad aumenta 6 veces en los pacientes con estadio 3A mayores de 65 años de muerte cardiovascular que de desarrollar, como mencionábamos, enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de tratamiento sustitutivo. Es así como, para ir terminando y mencionando la importancia de la enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes, vemos que las consecuencias van más allá de la enfermedad de los riñones específicamente. Hay un aumento de la mortalidad por cualquier causa, con una disminución de la esperanza de vida y más allá de la disminución de la esperanza de vida, el hecho de requerir tratamiento dialítico, por ejemplo, genera una disminución de la calidad de vida. Hay un aumento de los eventos cardiovasculares, como mencionábamos, un aumento de la hospitalización, muchas veces por insuficiencia cardíaca. Hay un impacto en diferentes órganos del cuerpo humano y más allá de eso, aumenta los costos significativamente en el sistema de salud.
A pesar de todo lo que mencionamos hasta ahora, la concientización de la enfermedad renal crónica en los profesionales en relación a la diabetes sigue siendo baja. Y esto lo vemos en este estudio observacional multicéntrico que se llevó a cabo en Estados Unidos con más de 9.000 pacientes con diabetes tipo 2 seguidos por 15 meses. Y lo que se vio es que casi el 50% no tenían enfermedad renal crónica. Pero del otro 50% que sí tenían enfermedad renal crónica, el 47% no fue diagnosticado. Solo el 6,5% de los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes fueron diagnosticados por los profesionales. Esto quiere decir que seguimos teniendo las pruebas de orina infrautilizadas en los pacientes con diabetes. De esta manera tenemos infradiagnosticada la enfermedad renal crónica y esto genera un riesgo significativo de mayor mortalidad en los pacientes con diabetes. Es importante entonces que tengamos en cuenta que el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes y el tratamiento integral y multidisciplinario coordinado por el médico clínico, pero también asociado a un licenciado en nutrición para tener un plan nutricional adecuado y al nefrólogo en los casos en los que se requiera, puede retrasar o evitar la progresión del daño renal en nuestros pacientes y mejorar la calidad y la esperanza de vida. Los médicos de atención primaria son la primera línea de defensa contra la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Simplemente un estudio de deterioro de la función renal con una disminución de la tasa de filtrado glomerular o un daño renal con la evaluación de la albuminuria o del RAC son dos mediciones que se deben hacer en el paciente con diabetes en la primera consulta y de esta manera evaluar el daño renal que recordemos debe estar presente durante 3 meses para poder hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Si bien la enfermedad renal crónica habitualmente es asintomática en su estadio temprano, también es importante tener en cuenta que hay algunos signos y síntomas que nos pueden hacer pensar que ese paciente puede tener un daño estructural o funcional renal. La falta del apetito, el insomnio, el cansancio, la nicturia y la hematuria como signos directos de enfermedad renal, los calambres musculares como la alteración de los electrolitos a nivel renal, la piel seca, el prurito, los edemas, la disnea como retención de líquido, las náuseas y vómitos son algunos de los síntomas y signos que tenemos que tener presentes en un paciente con diabetes para evaluar el estadio de la función renal. Las guías CADIGO, que son las guías para estudio de la función renal, los que recomiendan es hacer los dos estudios para evaluar el riñón, tanto el estudio de función renal, que es la tasa de filtrado glomerular, como un estudio de daño renal con albuminuria o RAC para evaluar el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Tengamos en cuenta que muchas veces nos quedamos con el valor de determinación de la creatinina únicamente para evaluar la función renal y hay muchos factores que dependen de este valor de la creatinina, entre ellos la función renal con la filtración, la secreción tubular y la excreción son alteraciones que pueden producir en la función renal, la masa muscular puede alterar los valores de creatinina también y la dieta también puede alterar los valores de creatinina, entonces tengamos en cuenta que únicamente el valor de creatinina no nos va a marcar la evaluación de la función renal de nuestros pacientes. Y como decíamos, para ir terminando, tenemos que tener en cuenta cuáles son las pautas que tenemos que actuar sobre los pacientes con diabetes y progresión de la enfermedad renal y evitar la progresión de la enfermedad renal. Tenemos que tener en cuenta que tanto la actividad física como una dieta, un plan nutricional adecuado y la sensación tabáquica son factores que reducen la progresión de enfermedad renal y las complicaciones en nuestros pacientes con diabetes. A estos factores que tienen que ver con la modificación del estilo de vida, tenemos que tener en cuenta también que hay factores que podemos utilizar
tanto de abordaje directo como de abordaje indirecto. Dentro de lo que es el abordaje indirecto vamos a evaluar el tratamiento de los factores de riesgo que generen mayor riesgo de daño renal, como la hiperglucemia, como mencionábamos, la hipertensión, la hipervolemia o la dislipemia. Pero también tenemos acción directa sobre la disfunción renal y de esta manera poder retrasar la disminución de la tasa de filtrado glomerular y disminuir el riesgo de albuminuria. Si hablamos del tratamiento directo sobre el riñón en el paciente con diabetes tipo 2, podemos hablar de la inhibición del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que disminuye la reabsorción de glucosa a nivel renal, lo que conduce a un aumento de la excreción de glucosa en orina y de esta manera mejora el control glucémico. Como es selectiva el bloqueo del receptor tipo 2, dejamos en evidencia a los receptores tipo 1, que son a nivel del tubo contorneado proximal a nivel distal, y de esta manera el 10% de la glucosa se reabsorbe y disminuimos el riesgo de hipoglucemia en el paciente con diabetes. El ISGLT2 también ofrece una vía complementaria a la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, reduciendo la presión intraglomerular y de esta manera proteger a las nefronas del daño estructural renal en los pacientes con diabetes tipo 2. Tengamos en cuenta que el inhibidor del cotransportador SGLT2 al inicio del tratamiento puede generar una caída inicial en el filtrado glomerular que luego se estabiliza en el tiempo. Y esto tiene que ver con la disminución de la presión intraglomerular y de esta manera disminuir en un inicio el filtrado glomerular que luego de 3 meses se estabiliza y se ve en los estudios cómo va mejorando en la evolución y va aumentando la tasa de filtrado glomerular en los pacientes en tratamiento. Finalmente, ¿cuáles son los mecanismos de protección cardiorrenal de los ISGLT2? Por un lado, sabemos que la inhibición del cotransportador SGLT2 a nivel del riñón disminuye la reabsorción de sodio-glucosa. De esta manera disminuye la presión intraglomerular, disminuye la inflamación y disminuye la hipoxia a nivel del riñón. Esto me va a generar glucosuria, aumento de la diuresis y aumento de la natriuresis. De esta manera, a nivel circulatorio, va a disminuir el volumen plasmático, va a disminuir la rigidez arterial y va a disminuir la presión arterial sistólica. Esto me va a llevar que a nivel cardíaco se va a disminuir la precarga y la poscarga, va a disminuir el estrés parietal y de esta manera va a ser más eficiente la función cardiovascular. Genera protección cardiorrenal, aumentando la función cardíaca y la función renal, y de esta manera mejora la contractilidad miocárdica. Esto mejora los resultados clínicos, disminuye los outcomes cardiovasculares, disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca, estabiliza la tasa de filtrado glomerular y disminuye la albuminuria en los pacientes con diabetes y enfermedad renal. Es por ello que las guías, CADIGO, como mencionábamos antes, de enfermedad renal, recomiendan que los pacientes con diabetes y enfermedad renal, junto con el tratamiento como base de cambios de estilo de vida, el control del peso, la cesación tabáquica, el ejercicio o el tratamiento nutricional, como base del tratamiento terapéutico farmacológico, esté la metformina, los inhibidores de SGLT2, los bloqueantes del receptor angiotensina-aldosterona y las estatinas como base del tratamiento farmacológico. Tanto las guías europeas como las guías de Estados Unidos para las recomendaciones clínicas del uso de ISGLT2 en enfermedades cardiorrenales y metabólicas ya están dentro del consenso como la utilización en primer término de los ISGLT2 en los pacientes específicamente con enfermedad renal crónica y diabetes como primer fármaco terapéutico a utilizar.
Para finalizar entonces, la carga de enfermedad renal crónica aumenta con la prevalencia de diabetes y sigue siendo importante y sigue siendo una necesidad insatisfecha. Los pacientes siguen sin diagnóstico de enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes. El intervenir temprano genera una disminución de las complicaciones renales y genera una disminución de la progresión de enfermedad renal en nuestros pacientes. Es importante conservar la función renal. La regresión de la microalbuminuria con un tratamiento efectivo genera en forma independiente una mejoría de la evolución del paciente y de la mortalidad. Y hay que proteger contra el riesgo cardiovascular porque ya bien sabemos que la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Muchas gracias y espero que haya sido interesante esta clase.